El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Números capítulo 33, verso 10. Ya descansaron ahí, ya bebieron agua hasta el cansancio, comieron, disfrutaron, y ahora en Números 33, 10 dice: salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos siguiendo las jornadas del pueblo de Israel, y con la ayuda del Espíritu Santo cada vez nos vamos a dar cuenta del por qué se registraron en la Escritura las jornadas. ¿Salieron de dónde? Salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. Este registro no es solamente informativo, porque si no se hubiera escrito, no supiéramos de estas jornadas. En el hebreo sigue siendo usado como al principio, mar de las cañas, mar de los juncos, pero en el día de hoy se llama el Mar Rojo. Hay unos países que quedan al sur de Sudán, al norte de Etiopía, que da justamente sobre lo que hoy se llama Mar Rojo. Ese mar se llamaba Mar de Eritrea, y así aparece en la traducción de la Biblia Septuaginta, que es de 2 siglos antes de Cristo. O sea que solamente tenían el Antiguo Testamento y los profetas. El mar de juncos o el mar de cañas es el nombre con el que se lo conoce en la Biblia, y también se llama mar de Edom, porque Edom quedaba hacia el sur de Israel. Los amalecitas, ¿cuáles son los amalecitas? Los descendientes de Amalek. Los amalecitas quedaron en el sur de la península del Sinaí, y también eran descendientes ¿de quién? De Esaú. Por lo tanto, el sur de Israel correspondía a Edom. En todo el desierto del Negev estaba esa parte. Y se llamaba también el Mar Rojo, que se llamaba el Mar de ¿qué? El Mar de Edom. Y como Edom también significa rojo, entonces de ahí ha venido llamándosele el Mar Rojo. Y hoy en día también se le llama el Mar Rojo. Antiguamente, Eritrea era parte de Etiopía, les dije, y también le dio nombre al mar. Por eso es que tiene tantos nombres. Mar Rojo, Mar de Eritrea, Mar de los juncos, Mar de Edom, Mar de las cañas. ¿Cuántos nombres? En esta jornada, la del Mar Rojo, Dios habla en silencio. Él no quiso dar muchas explicaciones, pero tampoco se quedó callado, sino que hizo escribir. ¿Salieron de dónde? Salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. No se dio mucha explicación, pero tampoco quedó callado. O sea que Dios hizo e inspiró a Moisés para que escriba, y como dice la misma Escritura, estas cosas se escribieron para enseñarnos a nosotros. Ahora, cuando volvemos al libro de Éxodo y vamos al capítulo 15 y al capítulo 16,
aparece la llegada y la salida de Elín. Vayan a Éxodo 15, verso 27. Llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Ahora el verso 16, Éxodo 16, verso 1. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Ahora, si solamente leyéramos el libro de Éxodo, no hubiéramos entendido qué hubo entre Elín y el Sinaí. Pero aquí hay una estación, pero no todos la pueden ver. Eso quiere decir que Dios quiso que se supiera que hubo una estación, pero no habló más. Por eso se habla del silencio del Señor. Esa expresión, el silencio de Dios, es muy conocido. Quiere decir que al morir algo en uno, Cristo puede entrar en el corazón. O sea que cuando yo salgo, ¿qué pasa? Cristo llena ese espacio. Si yo estoy muy crecido, ¿dónde va a entrar Él? Yo tengo que menguar para que Él crezca, lo dijo Juan Bautista. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Porque si yo no salgo y yo soy el que ordeno, yo soy el que mando, yo soy el que hago, ¿dónde va a entrar? O sea, yo tengo que menguar para que Él entre. Entonces, el silencio, ¿cuántos han sentido que Dios no contesta su oración? Y como que hay un silencio, como que está en silencio, como que no responde. El silencio es para hacer presente a Dios, porque en el silencio podemos tener una experiencia con lo eterno. Nosotros estamos acostumbrados a pensar, a imaginar, y también hay que sentir. Pero cuando hay un silencio, uno cree que Dios no está ahí, pero Dios habla en el silencio. Entonces, ¿y por qué la gente no le gusta estar en silencio? ¿A quién le gusta estar en silencio? ¿Ve que son poquitas los que les gusta estar en silencio? ¿Sabe por qué a la gente no le gusta estar en silencio? Porque se asusta de conocerse. Entonces entra a la casa, el televisor. No televisor, al celular. No le gusta estar en silencio. Quiere ir a un lado, lo agarra el celular. Quiere ir al otro, lo vuelve a agarrar. Porque no le gusta estar en silencio. Le asusta quedarse sin nada. No sabemos que el silencio forma parte de esta relación. Así que cuando venimos a la presencia de Dios, nosotros sentimos la necesidad de decir algo, porque si no, no nos parece que estamos orando. ¿Está entendiendo? Usted llega a la presencia, bueno, tiene su altar de adoración, llega al lugar de su adoración, y si se queda en silencio, usted dice, yo no estoy orando, yo no estoy haciendo nada. Porque no está acostumbrado a estar con sus pensamientos. Usted quiere gobernar el momento, quiere gobernar su tiempo y tiene miedo de quedarse callado. Pero quedarse en silencio en la presencia de Dios no es malo. Por eso dice la Escritura, cuando entres a su presencia no estés apurado por hablar y hablar. Está atento más bien para escuchar.
Porque si nosotros sabemos quedar en silencio, entonces Dios nos va a hablar. Es como dar luz verde para que Él se haga presente en este silencio. Entonces, en ese silencio, cuando nosotros aprendemos a estar en silencio, estamos abiertos a recibir de Dios. La verdad es que cuando nosotros estamos hable y hable, estamos pendientes de nosotros mismos. Y en realidad no estamos esperando respuesta. Y como no esperamos respuesta, no habrá un encuentro profundo y puro con Dios. Porque normalmente estamos excesivamente pendientes de nosotros y excesivamente enganchados en lo que queremos y deseamos. ¿Por qué cree que el Señor, enseñando la oración del Padre Nuestro, dijo cómo debíamos acercarnos a Él? Padre Nuestro. No dijo vayan, pidan todo lo que necesiten y después se acuerdan que es el Padre Nuestro. Nos está enseñando la paternidad. ¿Por qué la gente no puede acercarse a Dios como Padre? Porque nunca tuvo ese ejemplo en su casa. En el silencio, nosotros no somos los protagonistas. Es Dios que tiene que serlo. Así que conviene recordar que cuando nos acercamos a Él, somos también como niños, dependientes de Él. Y tenemos que aprender a callar. Por eso dice que nos hagamos como niños. Jesús enseñó a la multitud, busquen primero el reino. El silencio no es otra cosa que la búsqueda de ese reino. Y el reino está dentro. Y Jesús da prioridad a la búsqueda, porque Él sabe que en la medida que entramos en contacto con Él, los problemas que nos fatigan en la vida comienzan a diluirse. Entonces ahí nosotros podemos abrirnos a lo eterno, ahí nosotros podemos ser sanados, ahí en la soledad, el desaliento, los temores, las inseguridades, todo eso puede aflorar. Pero así como el sol disipa la oscuridad, la presencia de Dios disipa todo lo mal que hay en nuestras vidas. Y nosotros comenzamos a aquietarnos. Algo tiene que morir en nosotros para que Cristo viva. Jesús dijo, el reino está ¿dónde? Dentro de ustedes. La salvación está dentro de ustedes. Así que no hay que seguir buscando respuestas afuera. No hay que hacer caso de esos mensajes falsos que prometen salvación donde no hay salvación. Por eso es que cuando Pablo lo entendió, lo escribió. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Este es un verdadero encuentro. Ya estaba familiarizado con la presencia de Dios. Recuerden que cuando Jesús fue acusado delante de Pilato, delante de Herodes, Él se mantuvo en silencio, callado. No dijo nada, porque ese silencio decía más que 1000 palabras. No era que Él en realidad no estaba diciendo nada, Él lo que no quiso fue hablar, pero les estaba diciendo mucho con su silencio. O sea que el silencio de Dios habla. El silencio de Dios habla, y generalmente cuando Dios guarda silencio no es porque no pase nada, sino que vale la pena que nosotros también estemos en silencio. Ahora, si Dios dijo que hubo una estación en el Mar Rojo y guardó silencio,
Quiere decir que estas estaciones o jornadas tienen también un sentido espiritual. ¿Qué significa la estación en el Mar Rojo? Vamos a ver en detalle la estación del Mar Rojo que queda entre Elim y el Sinaí. Éxodo 16:1. Ya leímos, pero ya saben que la Biblia repite y repite para que uno grabe en su mente. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. De manera que hubo todo un trayecto y ese trayecto hubo una parada intermedia. Y ese intermedio consta por la voluntad de Dios para enseñar una jornada espiritual. Números 33:10, ya leímos también, donde dice: salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. Y luego lo siguiente que dice es: salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Entonces, si hubo una estación, Dios la pasó por alto. ¿Dónde acamparon? No, ya salieron de Elim, acamparon junto al Mar Rojo, salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Esa es la que está escondida. Ahora, ¿cómo vamos a interpretar esa experiencia espiritual representada en la jornada del Mar Rojo? No es el cruce por el Mar Rojo, sino el paso por el mar, cuando iban entre Elim y el monte Sinaí. En el mapa eso se ve bien pequeño, pero ahí hay un lugar que se llama el Vadi o Tabillé, o sea, el Valle de Tabillé. Es un lugar donde se puede acampar porque hay agua y también hay arbustos. Esta estación o próxima jornada en el desierto de Sin, hay más espacio, hay más detalle para aprender lecciones como el maná, las cosas que aparecieron allí. Sin embargo, entre Elim y la estación del desierto de Sin, donde comenzaron a recoger maná, aparece esta estación. La recolección del maná sí tiene un sentido espiritual. Quiere decir que entre lo que espiritualmente significa Elim y lo que espiritualmente significa el desierto de Sin, ¿qué es lo que aprendió el pueblo de Israel ahí? A recoger maná. No dice que se le acabó, pero sin duda que sí, porque de ahí comenzaron ya a recibir maná. Aquí hay un sentido espiritual en Elim. 12 fuentes, 70 palmeras, provistas por Dios para darnos descanso y mitigar la sed. Pero resulta que en el desierto de Sin está aprendiendo cada uno, ya no bajo la sombra de las palmeras, porque habían salido de las palmeras, ya no con las aguas de las fuentes, ellos aprendieron ya a recibir maná, la cantidad que cada uno podía comer. Ahí hay una experiencia también espiritual intermedia entre el mar, entre estar bajo la cobertura del ministerio y después aprender por sí solo a recoger el maná. Hay un espacio y hay una experiencia espiritual. Cuando la gente viene a la iglesia por primera vez, ¿dónde recibe su pan? En la iglesia. Lo entienda o no lo entienda, la iglesia le está enseñando que tiene que aprender la palabra, pero llega un momento en que la persona tiene que recoger su maná personal.
Si vos no lees la Biblia, no vas a aprender nada. ¿Cómo vas a ver ahí? ¿Cómo vas a recoger tu maná diario? Es fácil hacer cualquier cosa para el Señor, lo difícil es tener una relación personal y tu lectura. Porque al principio las personas están bajo la dirección de Dios, porque así Dios lo determinó. Por eso es que llegaron al oasis, tenían agua, tenían las palmeras, tenían los dátiles, había que comer. Pero después de ahí, ellos necesitaron recoger su maná ¿cada cuántos días? Todos los días tenían que recoger el maná diario. El ministerio del cuerpo, el ministerio del espíritu, el ministerio de la justificación, el ministerio de la reconciliación, el ministerio del nuevo pacto está representado en Elín. Ahí las personas están protegidas, Dios les da agua de la fuente y las personas avanzan espiritualmente. Pero llega el momento que cada persona tiene que aprender a comer por sí solo. Al principio, cuando la persona es nueva, Dios quiere que oiga a la persona lo que el Espíritu tiene que decirle. Pero eso no es lo único que Dios quiere. Dios quiere también que nosotros aprendamos a recoger el maná diario que Él nos da de comer. Y esto no es fácil. Pues si uno se acostumbra mucho tiempo a que otro le dé, entonces cuando ya le toca no quiere ni alzar la cuchara, es como esos niños mañosos. ¿Comí? No, me da flojera, no quieren alzar ni la cuchara. Entonces agarra la madre la cuchara y se la surca para que coma. Nosotros necesitamos ese maná diario. Necesitamos para aprender, necesitamos para comunicarnos con Dios, lo necesitamos para orar. Y también Dios quiere que nosotros aprendamos a pescar. Por eso es que pasan por el Mar Rojo para sacar sus propios peces. El problema es que no estamos entrenados a depender directamente de Dios, ni tampoco estamos entrenados a dejarnos alimentar por el ministerio. Porque estás escuchando la enseñanza y la cabeza está contestando. Ay, ya no entiendo nada. Ay, qué aburrido. Ay, ¿para qué vine? Ay, que esto, ¿qué hora va a terminar? Y no está recibiendo nada. Salir del Elín no quiere decir que ya no van a haber más ministros, que no van a haber más pastores, evangelistas o maestros o apóstoles o profetas. Siempre los habrá. ¿Hasta cuándo? Como dice Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Así que cuando se construye una casa se usan andamios. Esos andamios son usados mientras las casas están adquiriendo estructura. Pero cuando ya la casa está sólida no se necesita más andamios. Y comienza el proceso de quitarlos. Pero todavía van a haber algunos andamios que van a estar por ahí. Entonces, el creyente nuevo está en la parte con andamios. Pero esos andamios se van a ir quitando poco a poco y el creyente tiene que alimentarse solo. De igual manera, al principio los hermanos no saben qué hacer. Siempre otro es el que dirige.
siempre otro es el que canta, siempre otro es el que enseña, siempre otro es el que evangeliza, otro es el que predica, pero siempre estamos bajo una unción ajena. Pero el Señor quiere enseñarnos a tener una unción propia. Y mientras aprendemos, vamos experimentando nuevas cosas. A veces la gente se rebela contra el ministerio y quiere comenzar a hacer lo suyo, pero todavía no está preparado. Solamente son ideas humanas. Dios guarda silencio en esa etapa intermedia entre estar bajo la cobertura de las palmeras y el fluir de las 12 fuentes y el aprender a recoger maná por sí solo cada mañana. Cuando uno quiere impulsivamente empezar, tiene que ver la motivación que tiene, porque toda motivación de un principiante, sea en el ministerio que sea en el trabajo que sea en la profesión que sea, siempre lo que quiere es hacerse un nombre y hacerse notar. Entonces, por lo tanto, la motivación es errada, porque Dios no da su gloria a nadie, a nadie. Se puede recoger maná cada mañana, pero eso no se aprende tan fácil, porque vamos a tener que detenernos, porque Dios tiene muchas cosas que decir, tiene muchas cosas para enseñarnos y acerca de muchas maneras que nosotros queremos manejar y fracasamos. ¿Por qué? Porque cometemos errores y comenzamos a hablar y no lo dejamos a Dios que hable nunca. Entonces el Señor no va a estar diciéndote, mira, fracasaste aquí, fracasaste allá, cometiste este error, otro acá, siempre está fallando. Dios no necesita estarnos acusando, simplemente nos dice que entre el lin y del maná también vamos a ir aprendiendo cada día. Porque cuando Dios le dijo al pueblo de Israel que recoja su maná según el comer de una persona y que no recogieran para el día siguiente, dice la Escritura que muchos no le hicieron caso. Recogieron para ese día y recogieron para el día siguiente. Y al día siguiente, eso que recogieron estaba con gusanos. Entonces también hay una enseñanza ahí que nos lleva a un principio y es aprender a ser adultos. Después que salimos del IN, de la protección, del cuidado, del ministerio, entonces aprendemos a comer solo para convertirnos en adultos. Y entonces también aprendemos a caminar. Al principio, todo se lo preguntamos al que enseña, porque estamos bajo cobertura. Pero debemos recordar que el IN, ese lugar de descanso, ese lugar de refrigerio, es solo una etapa transitoria. Hay que salir del IN, hay que salir del maná. Eso no quiere decir que ya yo sé comer y me voy para adelante. No. Quiere decir que estás aprendiendo a comer según lo que Dios te ha enseñado. Porque tenemos que aprender a ser responsables. Nosotros tenemos que aprender de las pisadas del Maestro. Dice la Escritura que sus ovejas oyen su voz. Entonces nosotros tenemos que aprender a buscar a Dios como Él quiera manifestarse. Él nos habla todos los días, es verdad. Nos habla a través de las circunstancias, es verdad.
pero Él está demandando de nosotros fe y obediencia, fe y obediencia. No sabemos por qué nos pasan ciertas cosas, pero estamos creyendo que Dios puede sacarnos. Y si estamos obedeciendo la palabra, entonces Él va a estirar su mano para sacarnos de cualquier situación en que nosotros nos encontremos. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.